La pregunta es, ¿no?, ¿quiénes son los responsables de ejecutar medidas preventivas? Lo vamos a conversar con el señor Martín de Acevedo, abogado y presidente del Instituto de Gestión Municipal. Señor Martín de Acevedo, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Carlos, Noemí, tengan ustedes muy buenos días, amigos de Ampliación de Noticias, buenos días. En efecto, hay una escala ahí dentro del sistema de seguridad de defensa civil en nuestro país. Empieza por la PCM desde el gobierno nacional, pasa por los gobiernos regionales que tienen su gerencia regional de defensa civil y aterriza en las municipalidades y en los, hay que decirlo con precisión, y en los 1.874 municipalidades, de las cuales 1.637 son de naturaleza distrital y 169 provinciales, que tienen a su vez la responsabilidad, en primer lugar, de implementar una gerencia o subgerencia de gestión de riesgo de desastres, de prevención de desastres. Entonces, a través de ella debe estar asignado un presupuesto. Pero Noemí, Carlos, amigos de todo el país, estamos atravesando una etapa que se padece cada 4 años, si vale el término, porque las gestiones salientes no han hecho prevención o no han dejado también presupuesto asignado, porque además se apruebe en el año anterior para que entre en vigencia en el siguiente año, y los alcaldes, como el de Zarumilla y otros distritos, se encuentran con este inconveniente que rápidamente debería ser solucionado, asignándole justamente ello para presupuesto, para prevención y para reubicación también de la población. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle, señor de Acevedo. Hay niveles de respuesta, en realidad, ¿no? Primer nivel, municipalidades distritales, provinciales, si ya no pueden hacerse cargo ellos, va a la regional y también a nivel nacional. En ese sentido, los planes de contingencia, ¿cómo se están trabajando estos planes de contingencia que cada año lo deben presentar las autoridades? ¿Se está haciendo un adecuado plan de contingencia? ¿Qué es lo que ponen las autoridades? Hemos tenido casos de copia y pega y a veces se les escapa el nombre de otra municipalidad y nada tiene que ver con la realidad de un distrito, por ejemplo. Ciertamente, a principios de noviembre del año pasado han debido estar previstos estos planes de contingencia, pero en la transferencia de la gestión muchas municipalidades no han recibido ello y tienen que empezar de cero a estas alturas sin tener ni siquiera un perfil, menos un proyecto aprobado para que luego pueda ser presupuestado, y en la eventualidad de que se necesite apoyo externo en esa provisión, se pueda hacer una licitación para poder conformar y terminar de reforzar estas gerencias de prevención de riesgos de desastres que acabamos de mencionar. Cuando ello no ocurre, lo que está pasando en estos momentos, ya sobre la marcha de las emergencias, de las lluvias en la sierra y en la selva y de los huaicos consecuentemente, como consecuencia de ello, no les queda a los alcaldes más que comenzar a tomar en efecto las prevenciones de urgencia y de emergencia que en estos momentos se producen, y como repetía y como decíamos hace un momento, la reubicación de poblaciones o de personas que están en la ladera de los cerros, en el cauce de los huaicos, en el cauce de los ríos que eventualmente por un tiempo se han desviado y van a regresar naturalmente, porque la naturaleza es así, a su cauce normal. Y ahí es donde entra a tallar la autoridad distrital a través de estas gerencias, verificando que en efecto, primero, no se haya otorgado certificado de posesión, ni menos título de propiedad en esas zonas de alto riesgo que ya debe haber sido establecido por la propia municipalidad y por Defensa Civil como tales. Consecuentemente, esas personas deben ser reubicadas y ya trabajar el tema de la contención de lo que generan las lluvias con los huaicos en las alturas, sobre todo de algunos valles, a donde finalmente va a parar el desastre y la desgracia, arrastrando todo aquello que no se ha previsto y que no se ha planificado, o por falta de presupuesto, como decimos hace un momento, o porque en el peor de los casos el presupuesto es eximio y también ya directamente con las municipalidades distritales y provinciales, la falta de especialistas y expertos en materia de prevención de desastres, de cálculos de riesgo, ingenieros civiles, profesionales, que además
ojalá pudieran estar bien remunerados, y ahí sí una voz de alarma por parte de las municipalidades sobre todo distritales y alejadas de las zonas, digamos, céntricas del país o de las grandes ciudades, no tienen suficiente presupuesto para tener profesionales bien remunerados, o directamente como gestores y gerentes, o indirectamente a través de locadores o de CAS, para efectos de que en efecto, ciertamente, las municipalidades puedan afrontar a través de sus alcaldes y de su gestión este tipo de prevención. De modo que todo ese ayornamiento es bueno hacerle conocer y recordar a la presidenta, que también es una municipalista, claro, y al ministro de Justicia. Y queremos seguir hablando, por ahí, supuesto, de ese tema, señor de Acevedo. Le pedimos que nos espere, por favor, unos segundos. Vamos a escuchar los titulares y regresamos. Estamos conversando con el especialista Martín de Acevedo, abogado y presidente del Instituto de Gestión Municipal. Volvemos. Tenemos el placer de acompañarles. Hoy conversamos con Martín de Acevedo, abogado y presidente del Instituto de Gestión Municipal, porque queremos entender las responsabilidades al momento de que ocurre, digamos, una emergencia, un huaico, el desborde de un río, hay afectación. Entonces, ¿quiénes son los responsables de evitar, de emplear acciones de prevención antes de que ocurran estas cosas? Estábamos conversando justamente con el doctor de Acevedo y me gustaría también, doctor de Acevedo, establecer estas responsabilidades. Por ejemplo, nos dice que las autoridades locales se encargan de hacer planes de contingencia. Lamentablemente, durante el cambio de gestión siempre hay problemas, pero ¿qué pasa si ocurre una emergencia? ¿Existe la posibilidad de que un ciudadano se queje, denuncie a la autoridad por no haber realizado un acto de prevención a tiempo? Así es, en esta escala del sistema, empezando por abajo con los gobiernos, las municipalidades distritales, provinciales, la región, terminando en el CENEPRED, pero en esa forma invertida de que el CENEPRED finalmente está creado dentro del Ministerio de Defensa para que justamente brinde asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para la prevención de desastres, cuando no ahora para la mitigación de los mismos. En esa línea de responsabilidad, obviamente, como siempre se ha dicho, además, no solamente en tema de riesgo de desastres y de desastres propiamente dichos, sino, por ejemplo, en servicios públicos municipales básicos, la primera autoridad con la que se encuentra, y está bien ello, un vecino cualquiera de cualquier ciudad, distrito o provincia, es con su alcalde, y en ese sentido y en esa línea de responsabilidad el alcalde tiene que haber previsto una gerencia o subgerencia de prevención de riesgos y administración de desastres, con la finalidad de que haya ahí asignado un presupuesto, no solamente en el papel y en números como se ha heredado en este cambio de gobierno que ha habido en esta oportunidad, sino financieramente también. ¿Y qué pasa si no lo hizo el alcalde? ¿Hay una sanción? Perdón, Carlos, ¿qué pasa si el alcalde no implementó esto a tiempo? ¿Hay alguna forma de quejarse? ¿Hay alguna sanción para la autoridad? Claro que sí, de quejarse obviamente va a haber directamente entre ellos, las otras posibilidades es recurrir ante las entidades de sanción de las faltas administrativas, como la Contraloría por un lado, o cuando esta irregularidad llega a ser mayor y denota una responsabilidad penal de, por ejemplo, comisión por omisión en los deberes de función de una autoridad municipal, en este caso, ya en la vía penal, en la vía del Ministerio Público, o de prevención del delito con los del Ministerio Público, para que eso siga su camino por el Poder Judicial. Pero eso no soluciona el problema se soluciona haciendo el diálogo directo con las autoridades a través de estas asociaciones que en diversas partes de las localidades se ubican, y además de sus gerentes, que deben haber hecho ya un repaso desde noviembre del año pasado a la fecha de zonas de alto riesgo, zonas inundables, zonas no habitables, por la inhabitabilidad, además absoluta de alto riesgo por ser, como ya dijimos hace un momento, laderas de cerros, cuencas de los ríos, y por donde va tarde o temprano a pasar, tratándose de este tipo de fenómenos que estamos viviendo en todos los veranos recurrentemente, además año a año, como los huaicos y las lluvias que traen como consecuencia de ello.
Sí, señor de Acevedo, una última consulta de mi parte. Nos ha explicado claramente cuáles son las instituciones responsables en temas de prevención y también algunos procedimientos que debemos tener en cuenta, pero algo realmente está fallando, ¿no? Porque todos los años tenemos tragedias a causa de huaicos y de lluvias. ¿Cuál es el problema? ¿Qué sugiere usted? ¿Dónde usted ha identificado el problema, ya sea para mejorar el marco normativo o el marco del proceso de fiscalización? Pero ¿qué tiene que pasar para evitar que año tras año, ¿no?, tengamos problemas y estemos hablando de prevención? Así es. Como se dice, Carlos, alguien siempre está haciendo mal su trabajo. ¿Por qué? Porque las funciones están ahí, como ya hemos explicado. El tema es que a octubre o noviembre, para este tipo de desastres que vienen en los veranos, en los meses de verano, en la sierra y en la selva, básicamente, cuando no también en la costa, en la zona alta, la falta de reacción, de capacidad de reacción que tienen en esa escalada de responsabilidades, el alcalde distrital con su staff de directores para prevención de riesgo de desastre, porque no solamente participa ese gerente que he mencionado, obviamente el de desarrollo urbano, el subgerente de obras privadas, el subgerente de obras públicas, para que no se autoricen y no se permitan zonificaciones, habilitaciones urbanas en esas zonas, ya en forma específica y amplia y de manera técnica. Esa es la primera falta de reacción contra la prevención y falta en esa escalada. También tenemos a los gobiernos regionales, también tendríamos ya luego finalmente a Defensa Civil y a la CNP yendo siempre hacia arriba, pero solamente para las municipalidades y gobiernos regionales que han hecho este cambio de gobierno y a partir del 1 de enero se han hecho responsables de una gestión por los 4 siguientes años, esperemos que a fines de octubre, principios de noviembre de este año, eso esté planificado y previsto y no se vuelva a estar lamentando los desastres cuando se ha debido y se ha podido prevenir en esa escala y en esa verificación inclusive. Exacto. De que esté asignado el presupuesto y financiado para poder, como se dice técnicamente, coberturarlo y tener la posibilidad de cubrirlo y asumirlo con la finalidad de prevenir y luego también de reubicar y mitigar estas zonas de desastre y sobre todo evitar muertos y fallecidos en la población que, claro, por lo demás no tiene una cultura probablemente de habitabilidad, pero para eso está la autoridad municipal, para enseñarla y hacerla reubicarse donde sí va a poder vivir para toda la vida, valga la redundancia y la precisión. Exacto. Y la expresión. Y que cumplan su trabajo, sobre todo. Doctor Acevedo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Gracias por también darnos datos, detalles importantes de la responsabilidad que deben cumplir las autoridades en el tema de prevención. Muy amable. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Martín de Acevedo, abogado y presidente del Instituto de Gestión Municipal, nos acompañó en esta edición. 9:43 de la mañana. Carlos, amigos, vamos a cambiar de tema.